invitado que tiene un montón de cosas por decirles muy interesantes. Él es músico, activista y gestor cultural especializado en música infantil. Ha trabajado en importantes proyectos de desarrollo comunitario a través de la música a lo largo de 30 años. Hace parte del comité permanente de Musilic, que es el movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña, y además desarrolló las plataformas digitales en función de la música infantil, que los invito para que lo conozcan, se llama Mundo Butía. Por favor, maestro Julio Brum, bienvenido. Que conste que él mismo me pidió que venga y le esté avisando el tiempo para que no digan que lo estoy acosando. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Bueno, ni hablar que un honor, un placer, una gran responsabilidad estar aquí. Felicitarlos porque creo que este evento es un ejemplo para América Latina. Quiero marcar dos cosas que van a ser también el contexto de lo que me gustaría transmitirle, compartir, reflexiones. Estamos todos construyendo, buscando. Una que es reivindicar que las políticas culturales son adultocentristas y machistas en general. Y me voy a acompañar, por eso lo estoy explicando, me voy a graficar, me voy a ilustrar con imágenes de infancia, para recordar que son los eternos ausentes en los diseños de las políticas culturales. Una política cultural que se diseña para adultos es una política a corto plazo. Una política cultural que incluye infancias y adolescencias es una política a largo plazo. Y en todos los países nos cuesta mucho a veces pensar en esos términos. Vamos a pasar. Bien. Simplemente para recordar la potencia y la fuerza de las culturas de nuestro continente. Eso lo pueden encontrar en cualquier calle de Montevideo, cualquier día en la semana, fin de semana. Y como verán, no era una formación profesional, a pesar que si después participan, pero los niños van adelante aprendiendo, nadie les enseña, aprenden. Ahí no hay una clase de candombe, sin embargo esos niños van a terminar tocando candombe. Y ahí están incluidos todos, la diversidad sexual, no se discrimina a nadie por su género, por su opción sexual, todo el mundo tiene derecho a bailar, es un espacio público. Y desde ese lugar me gustaría comenzar esta reflexión. Yo le había llamado un camino al buen vivir, arte, cultura y Estado. Después les voy a explicar por qué.
Pero para situar un poco los ejes de mi razonamiento, de lo que me gustaría transmitirles hoy, voy a trabajar sobre esta foto al principio. Es una foto que pertenece a una actividad del cual se fue subdirector en Montevideo, el programa Esquinas de la Cultura, que era un programa que fue diseñado para potenciar la cultura popular en los barrios de Montevideo, y un programa que todavía existe y que ha sido pionero en Uruguay. Después vamos a hablar de otro programa también. En este caso, en el fondo, ustedes ven el gobierno de Montevideo. Eso está ocurriendo en la explanada del municipio de Montevideo, y observamos, por supuesto, una hermosa niña escuchando a un grupo de gente que no necesariamente son afros, porque esto es lo interesante, en Uruguay el candombe hoy es de todos. Y si bien no hay justicia con la comunidad afro y hay muchas desigualdades, el Uruguay hoy no se podría definir si no incluimos este aspecto de la cultura, que como verán hay gente de todas las etnias tocando candombe, y eso es muy común verlo. Y hoy día la presencia femenina también, incluso hay comparsas de mujeres tocando. La imagen de esta niña afrodescendiente captura un momento profundamente significativo y cargado de simbolismo al verse inmersa en el ritmo y los sonidos del candombe ancestral, una manifestación cultural arraigada en la historia y el corazón de su comunidad. Esta escena representa la viva conexión entre las generaciones pasadas y pasadas y presentes, y cómo la cultura trasciende el tiempo y las barreras. El telón de fondo es un esfuerzo consciente por parte de la sociedad y el gobierno para reconocer, preservar y celebrar una rica herencia cultural afrodescendiente que tiene el Uruguay. Este es el primer punto que quiero dejar marcadito ahí como un pilar para el razonamiento que voy a desarrollar. Las políticas culturales tienen la capacidad de empoderar a las diferentes comunidades, especialmente las más postergadas, generando espacio y voz para que puedan compartir sus tradiciones, expresiones artísticas y valores con toda la sociedad. Escuchar los tambores. Al escuchar los tambores, la niña se está conectando con su tradición, que ha sido transmitida de generación en generación, en este caso durante varios siglos. Pero también en ese momento está construyendo su propio sentido de pertenencia y su autoestima. Estamos asistiendo a un recordatorio ético de que la cultura es una fuerza poderosa para generar identidad y para la autoafirmación de nuestros pueblos. Por lo tanto, las políticas culturales deben amplificar este proceso, brindando a las comunidades espacios y oportunidades de nutrir y revitalizar sus tradiciones, al mismo tiempo que tiene que desafiar estereotipos e interpelar prejuicios que estén arraigados contra esas comunidades. Siguiendo con la imagen, también podíamos pensar... No, para atrás, todavía no. Sigo con esta imagen. También nos puede plantear cuestionamientos sobre qué autenticidad tiene convocarlos. ¿No será una apropiación cultural? ¿Cómo nos acercamos desde el Estado a estas manifestaciones? ¿Para depredarlas? ¿Para potenciarlas? ¿Desde dónde construimos nuestro discurso? ¿Cómo se equilibra la puesta en valor de la cultura sin caer en la explotación o la mercantilización tan común de las tradiciones? ¿Cómo se le garantiza a las comunidades para que tengan un papel activo en la definición y el desarrollo de su propia cultura? Por lo tanto, las políticas culturales deben estar diseñadas y ejecutadas en consulta con las comunidades a las que están destinadas, respetando su autonomía y su voz. Podríamos ir mirando la fotografía y reflexionar sobre la importancia de la diversidad y de la participación equitativa en la sociedad. Las políticas culturales no solo deben enriquecer nuestra comprensión del mundo, sino que deben contemplar la necesidad de diseñarlas respetando y valorando todas las expresiones culturales, independientemente de su origen. A través de la educación y una buena
una correcta nutrición cultural, vamos a hablar después de la nutrición cultural, podemos avanzar hacia un futuro en que las diversidades culturales sean celebradas y compartidas en lugar de que sean motivo de discriminación, división o exclusión. En este testimonio podemos pensar cómo la cultura y las políticas que las promueven pueden unirnos, inspirarnos y transformar nuestras sociedades hacia espacios más inclusivos, vibrantes, que nos convoquen a ser participantes y protagonistas. Esta es otra idea que también quiero ir compartiendo todo el tiempo con ustedes, que la cultura, cuando interpela, cuando se instala en la sociedad, tiene que plantear que todos somos protagonistas y participantes. La democracia cultural en América Latina es una construcción y es un acto de responsabilidad ética, de justicia y de respeto hacia las comunidades que han sido históricamente marginadas, y es una inversión hacia un futuro más inclusivo, igualitario y convocante para toda la ciudadanía. Bien, me olvidé decirte que tenías que cambiar. Ahora sí. Como hemos visto entonces, es responsabilidad de un Estado democrático contemporáneo crear las condiciones para promover equitativamente la creatividad y el desarrollo cultural sostenible para propiciar la construcción de una democracia cultural. Si visualizamos la historia y el desarrollo cultural de América Latina desde el rol del Estado, salvo excepciones, este siempre fue caldo de cultivo a los prejuicios derivados de una concepción piramidal que priorizó originalmente, y aún lo sigue haciendo, para el diseño de las políticas culturales y musicales, el paradigma de la cultura académica europea, que surgido en la colonia y afirmado en sus varias proyecciones y derivaciones históricas durante los siglos XIX y XX, se ha convertido hoy, en el siglo XXI, en el reino de las leyes del mercadeo y las nuevas tecnologías que hoy nos marcan las improntas culturales en la construcción del poder mundial. Basta mirar todas las parafernalias que tenemos de plataformas y propuestas culturales, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, una de esas plataformas se lleva varios millones de dólares por mes de abonados y no paga nada. Después decimos que no hay dinero para la cultura y nos siguen con esas cadenas, ¿no? Esta visión piramidal muchas veces nos ha llevado a adoptar acríticamente modelos y estándares de promoción y desarrollos culturales que son globalizados y economicistas, que no siempre han estado a la altura de lo que nuestras ciudadanías necesitaban para ser propositivas y proactivas en la construcción de un proyecto que las identifique, afirmando su autoestima y reflejando la diversidad cultural y la riqueza musical de América Latina. Por lo tanto, nosotros tenemos que, si pensamos en las culturas, esto no es ninguna novedad, y menos aquí en Colombia. En Uruguay no tenemos el componente indígena tan presente, aunque sí culturalmente nos ha influido. La cultura latinoamericana es el producto del mestizaje indígena, afro, europeo, y ese mestizaje tiene una maravillosa capacidad para innovar, yo diría para resistir, una gran resiliencia y unos talentos extraordinarios que dan testimonios de tradiciones y una creatividad que están frecuentemente desperdiciados en la valoración histórica de nuestros estados a la hora de diseñar políticas. Necesitamos reformular por una necesidad ecológica de supervivencia esta perspectiva, ya que limita la diversidad cultural, marginando muchas expresiones y socavando el desarrollo auténtico de las culturas y las músicas en la región. Me voy a referir a la visión de la cultura como un ecosistema. En Uruguay, me dio mucha alegría ver cuando la convocatoria hablaba en esos términos. Ya en la década del 90 es un término que fue instalando Gonzalo Carámbula, que fue el primer director de cultura que tuvo Montevideo en su primer gobierno de izquierda, en el año 90.
él desarrolló esa idea, por lo menos entre nosotros, ¿no?, de que había que ver la cultura como un bosque, como un sistema ecológico, donde todo estaba relacionado. Y en las últimas décadas hemos asistido a una evolución muy significativa en la percepción y en el enfoque de las políticas culturales. Esta transformación nos ha llevado a una comprensión más amplia, más holística y más ecosistémica de la cultura, reconociendo su importancia no solo ya en términos artísticos o patrimoniales, sino también como un motor clave para el desarrollo sostenible, el desarrollo social, la identidad, la diversidad cultural y también la justicia. Voy a poner desde mi punto de vista las 4 pilares, digamos, que están todos interrelacionados y que uno puede entrar por cualquiera de ellos y vaciar a los otros. Y voy a exponer, porque creo que es importante, porque todos hablamos de diversidad, de ecosistema, pero bueno, yo quiero explicar qué es para mí, ¿sí? Porque me parece importante que nosotros tomemos definiciones concretas. Uno de esos desafíos que tenemos para ir configurando o visualizando el ecosistema cultural es realmente asimilar esta ampliación que ha tenido la definición de cultura, que si a veces la enunciamos, cuando llega el momento de las prácticas, se convierte en un obstáculo. La noción de que la cultura ha evolucionado desde abarcar principalmente las bellas artes y el patrimonio hasta incluir una visión más antropológica, y junto a eso a todas las manifestaciones culturales en una sociedad como tradiciones, costumbres, lenguaje, conocimientos, prácticas cotidianas. Todos estamos de acuerdo, pero eso no se traduce cabalmente en la realidad. Y es un escollo, porque si bien a todos nos encanta la idea, todavía arrastramos muchos prejuicios y dificultades. El otro, que me parece central para poder definir un ecosistema y poder visualizarlo y evaluarlo, es el desarrollo sostenible y la justicia social. Las políticas culturales ahora reconocen que la cultura desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible de las sociedades. Esto hace 30 años no estaba tan claro. Incluso en Uruguay hubo que crear un trabajo para que los políticos pudieran tomar atención a la cultura, que se llamaba La cultura da trabajo, porque la única forma de que pudieran ver que la cultura era valiosa era pensar que iba a generar fuentes de trabajo. Entonces, capaz que eso traía votos, no sé. Pero también fue una idea interesantísima que desarrolló Gonzalo Carámbula, pero que también nos atrapó en determinadas visiones muy economicistas de la cultura. Por lo tanto, se entiende que la inversión en actividades culturales y artísticas puede impulsar el crecimiento económico en un equilibrio ecológico con la educación, con la ecología, con el turismo y otros aspectos del desarrollo. Pero además se ha enfocado en que la valoración que entendemos como cultura también tiene otros aspectos. Por ejemplo, debe extenderse contundentemente al protagonismo de los feminismos. Hoy en Uruguay es un tema muy candente y muy necesario, porque también, como bueno decía Eliezer hoy, la violencia contra la mujer, contra los niños, lo que pasa en las cárceles, también es un problema cultural, ¿sí? Gravísimo problema cultural, y que también es responsabilidad de la cultura. Y esta visión tiene que extenderse a los grupos marginados socioeconómicamente, y a través de esto tenemos que pensar que hay que empoderar a las comunidades locales, donde fortalece el arte, donde florece el arte comunitario. Un arte comunitario que hoy es claramente una alternativa a la idea de las economías naranjas y que nos interpela y que nos tiene que llevar a pensar en ese ecosistema desde otro lugar. El otro punto es diversidad cultural y reconocimiento, para ir configurando ese ecosistema. La diversidad cultural es ahora un punto central en las políticas culturales. Se busca valorar la multiplicidad de las expresiones culturales en todo el mundo y se busca el respeto y el reconocimiento de las diferencias. La idea es que las políticas culturales deben ser sensibles y respetuosas de las diversas identidades presentes en una sociedad.
Suena lindo, estamos lejos todavía de lograr esto, muy lejos. Otro tema que tiene que ver, y ahora escuché algunas ideas que me cuestionaron a mí mismo, el tema de la descentralización, ¿no? Democratización y descentralización. Y hoy aquí hablaron de autonomía como alternativa a la descentralización. En los últimos 15 años en Uruguay el tema de la descentralización ha sido fundamental. Se crearon municipios, un tercer nivel de gobierno, el propio MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, creó los centros MEC, que fueron unos 120 centros culturales que fueron revolucionarios, que acercaron la cultura a poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que con el reciente cambio que tuvimos en el 2020, en un gobierno de un signo diferente, fueron borrados de un plumazo. Y hoy esas sociedades ya no tienen ese concepto, ese contacto con la cultura. Una parte importante de esa evolución que venía hablando es la búsqueda de democratizar el acceso a la cultura. Y ahí viene la idea de la participación y el protagonismo ciudadano, que sean activos en la vida cultural y luchar contra cualquier forma de exclusión cultural. La idea de descentralizar las políticas culturales para permitir que las comunidades locales tengan un mayor control y una decisión sobre sus expresiones propias es central. Hoy, por lo menos en Uruguay, es algo que nos está preocupando mucho. Y acá quiero subrayar esto, que una propuesta de política cultural es más poderosa en su diseño cuando lo institucional se abre sinérgicamente a dialogar con la comunidad y resuena con la comunidad, evitando el autocomplaciente engaño de dibujar el plan. De atrás de un escritorio dibujamos el plan, desde un pedestal que va a imponer transformaciones y mejoras a la sociedad. Y por el contrario, si logramos lo otro, podemos lograr una necesaria síntesis de visiones y experiencias, valorando en forma horizontal todas las construcciones y transmisiones de saberes. Esto que puede sonar muy a conferencia, cuando uno lo aterriza y se pone a hablar, recién hablaba con la compañera que está acá atrás, como presentadora que trabaja en las cárceles, me mostró unas fotos alucinantes de lo que logra con los presos varones, con su cuerpo. Muchas veces la sociedad civil, todos nosotros, vamos más rápido que el Estado. Y el Estado se pone en un pedestal a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, los avances más significativos en lo que tiene que ver con el arte, el desarrollo social, los talleres, todo eso que va ocurriendo en una sociedad que está viva, en general la sociedad civil está adelante al Estado, muy adelante. ¿Y esto quiere decir que no pueden trabajar juntos? Claro que no. Si el Estado baja 2 cambios y se pone en un nivel al servicio y no a gobernar o a controlar. Esto es central en América Latina porque la resistencia de los movimientos populares, de las personas que han estado excluidas, ha llevado a que desarrollen sus propuestas culturales, que son las que les permiten sobrevivir. En resumen, la evolución de las políticas culturales hacia una comprensión más amplia y comprometida de la cultura refleja hoy que podemos realizar cambios en cómo las sociedades deben entender y valorar el patrimonio cultural, el patrimonio musical y su impacto que puede tener en el desarrollo de esa sociedad. Este enfoque reconoce la cultura como un recurso valioso que no solo enriquece la vida de las personas, sino que también puede impulsar el desarrollo, la justicia social y económica en muy diversas formas. Bien, hoy se hablaba de la democracia cultural. Este es un concepto que estamos trabajando mucho, por lo menos a nivel de Uruguay, tratando de pensar. En Brasil también se está hablando de esto. En el nuevo gobierno de Lula se está hablando de la democracia cultural. Y cuando hablamos de democracia cultural es tratar de que desde la cultura nosotros podamos contemplar, y veo que acá en Colombia, por lo que escuché hoy, viene muy bien, a escuchar a la sociedad y a generar los recursos y las políticas que contemplen equitativamente a todos los aspectos que pueda tener
un ecosistema cultural. En la construcción, la democracia cultural tiene un rol fundamental en la construcción de ciudadanías, en el impulso económico, que no quiere decir economía naranja o industria cultural, pero sí hay una economía relacionada a la cultura y que tenemos que repensar, rediseñar, hacer una reingeniería de cómo se relaciona la cultura y la economía. Y una puesta en valor fundamental de la diversidad de las dimensiones estéticas, artísticas, expresivas. Y ahí estoy hablando de incluir todo, la situación de los artistas, las formaciones, los problemas laborales, o sea, tratar de visualizar ese campo y lo que nutre a la sociedad, a la población, para que tenga un contenido cultural sólido. En cualquier proyecto, esto es para mí fundamental, cualquier proyecto de país o de región hoy que no tome en cuenta esto, es sencillamente retrógrado e incompleto. O sea, no hay que explicar muchas cosas. Si hoy no tomamos en cuenta esto, les advierto, no voten a nadie que no tome en cuenta esto. Porque, aunque a veces nos dicen que lo toman en cuenta y después no lo toman, y no quiero hablar acá de políticas partidarias, pero sí quiero decir que tenemos que defendernos como comunidades y tenemos que ser interpeladores, interpelar a quienes nos prometen determinadas cosas del Estado. Para que las políticas culturales estén centradas en el desarrollo de la democracia cultural, se debe objetivar cuál es nuestro objetivo sustancial. Y el que para mí es el que deberíamos discutir es pensar una ciudadanía creativa, arraigada en su patrimonio cultural, que sea capaz de expresar sus sentimientos, de elaborar sus pensamientos, de defender creativamente sus ideas y sus proyectos de vida, para que sea eso una expresión plena, su expresión plena como seres humanos y como comunidad, como individuos y como sociedad. Es fundamental pugnar por esto, porque es una forma de concebir la libertad. Ustedes saben que la libertad hoy es un bien que todo el mundo invoca, ¿no? La libertad de mercado, ser libre, yo hago lo que quiero, ¿sí? Pero hay libertades y libertades. Por ejemplo, en Uruguay, cuando vino la pandemia, el gobierno dijo que iba a dejar que todo el mundo, libertad responsable, ¿no? Que todo el mundo saliera porque cada uno era responsable y sabía lo que tenía que hacer. Tuvimos 2 meses primeros en muertes mundiales por población. Nunca dijeron nada, ¿no? O sea, en la proporción de la gente que moría por día. En Uruguay estuvimos primeros durante 1 mes y algo. Esa libertad hoy nos la venden como que fue un gran logro. No es de esa libertad la que hablo. La libertad que creo que la cultura nos puede aportar es una que nos convoque y nos involucre como forma de construir un mundo que nos identifique y nos llame a la acción individual y colectivamente para, como decía Paulo Freire, seamos sujetos y no objetos de la historia. Pasamos a la otra. Bien. Para nosotros, en Uruguay, es muy difícil referirnos a las culturas indígenas de América Latina. Y con esto de la diversidad y de ver los modelos, ¿no? Y siempre hay como una especie de eso de que, bueno, sí, qué bueno todo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta todas las... Pero cuando llega la hora de, como decimos nosotros, de cortar el bacalao, de definir, los modelos piramidales siempre terminan definiendo muchas cosas. Lo mismo ocurre con los niños, con las infancias, lo mismo ocurre con los feminismos. A mí me interesa mucho, porque no por una postura académica, que no la tengo, sino por una postura de práctica social, de trabajo comunitario con el arte, que la cultura y el arte es un camino ético al buen vivir, sin dudas. Lo he experimentado infinidad de veces, a nivel colectivo, a nivel individual. Y la forma más cercana que encuentro es esa definición filosófica de la cosmovisión indígena de los pueblos andinos y amazónicos, la cual no nos vendría bien
incorporarla a los diseños de nuestras políticas. Es un proceso encaminado a la mejora participativa de la calidad de la vida, a partir no solamente de un mayor acceso a bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, sino también de la consolidación de la cohesión social, valores comunitarios y la participación activa de individuos y comunidades en la construcción de su propio destino, buscando la equidad y el respeto a la diversidad. Todas las actividades culturales, como las que vimos al principio, por ejemplo la del candombe, pero podríamos ir a Río y ver, no sé, la escuela de samba, podríamos ir a ver las tropas de instrumentos andinos, los sicus, podríamos, no sé, supongo que aquí ustedes me van a dar miles de ejemplos, no quiero ponerme a darle ejemplo de Colombia a los colombianos, sería muy atrevido, pero seguramente, ya sea por el lado, todas las culturas tienen conformaciones grupales. Hoy vimos un coro maravilloso aquí, que funciona con otra lógica, ¿no? Hay alguien que se para adelante y lo dirige, y dirige determinadas relaciones humanas en esa situación artística. Pero podemos ver la que vimos en Montevideo, donde todo el mundo se expresaba y se integraba. Yo lo he visto en Río, va a la escuela a tocar un bloco de samba en una plaza y la gente cae con su instrumento y no pide permiso, nada, y se pone a tocar, y se pone a bailar, y se va cuando quiere, entra. Y uno dice, ah, qué caos, ¿no? Pero no es un caos, tiene otra lógica. ¿Y por qué tenemos que despreciar eso en el concepto de nuestros desarrollos académicos incluso? Esto tiene que ver también con lo que Eliezer hoy planteaba con las pedagogías musicales, ¿sí? Que parten de la tortura muchas veces y de generar una supuesta supremacía intelectual que lo único que hace es reprimir y no abrir canales de expresión. Ese concepto ético y filosófico sobre el buen vivir, expresado en esa hermosa visión de los pueblos aborígenes del continente, es, a mi entender, un concepto que debería impregnarnos para enriquecer y repensar el devenir cultural que las políticas estatales pueden proponer de cara a un mundo globalizado en forma desigual. Un mundo que ha priorizado en las últimas décadas la visión de un desarrollo cultural excesivamente basado en una visión economicista, producto de una globalización alienante y fragmentadora, en que las culturas latinoamericanas somos filtradas por los centros de poder. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de latino en los Grammys? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Y acá te pido que cambies. Un pensador, un músico, un colega, un amigo, tremendo artista, Rubén Olivera, nos regalaba este concepto. El debido respeto a toda diversidad cultural es un bien instalado hoy en la sociedad. Pero en la actualidad, dentro de lo que conocemos como globalización, globaliza quien puede y no quien quiere. La globalización no es democrática. La globalización tiene una sola dirección. Y nosotros lo que más podemos hacer es elegir a qué plataforma nos queremos abonar, ¿verdad? Que más o menos todas tienen lo mismo. O como músico capaz que decido a qué plataforma subo mis canciones. Pero no tenemos nuestras propias plataformas, por ejemplo, donde podemos tener otra lógica y otra economía y otra forma de difundirnos. Es largo el tema. El buen vivir, por lo contrario, nos interpela desde la ética, palabra que deberíamos usar más en el diseño de las políticas culturales. Es un gran debe la ética en las sociedades modernas. Decía que el buen vivir nos puede interpelar desde la ética y la filosofía y sirve para ampliar la visión que ha dominado recientemente este diseño que yo les comentaba, ¿no? Concebida desde las industrias. Ya que esta postura ética nos plantea que no se trata solo de la búsqueda del bienestar material, sino que también el buen vivir es una vida enriquecida y con significados. Un Estado comprometido con la cultura, además de atender las dimensiones económicas, que claro que las tiene que atender, y materiales, debe asumir también su responsabilidad para unir y fortalecer las comunidades desde la diversidad, construir valores identitarios y desafiar con nuevas perspectivas
la creación de realidades que nos permitan visualizarnos en un mundo más justo y solidario. Consecuentemente, el apoyo a la creación cultural y artística va a fortalecer la economía creativa y también va a generar empleo. Pero tendremos que buscar implementar modelos de desarrollo sostenible alternativos que no estén meramente regidos por leyes de mercados y por la búsqueda de algo que es peor todavía, la homogeneidad cultural. La globalización nos empareja, nos embrutece, nos vuelve homogéneos, que van instalando una idea de que la diversidad cultural en realidad es una variedad de ofertas, ¿no? Yo puedo elegir entre tal, como decía hoy, plataforma A, B, C, tiene una pila de cosas, son todas iguales. Y en general es violencia, narcos, ¿no? Ustedes ya saben qué les voy a contar. Pero ¿dónde está todo lo otro? En el horizonte cultural, en el día a día. Allí donde la libertad de mercado es fundamentada en la variedad de ofertas que siempre transmiten la misma esencia, que no la voy a desarrollar acá, no voy a perder tiempo en eso, pero que atenta contra la libertad de opciones y contra una real diversidad. Aportar entonces al desarrollo cultural, al arte, a la expresión artística, no es nada más ni nada menos que estar a la altura de lo que nuestras culturas y ciudadanías necesitan y merecen para tener el espacio para construir un proyecto de vida digna en un marco de igualdad y de respeto a los derechos humanos. En resumen, esta filosofía del buen vivir tiene un potencial de podernos ayudar a enriquecer la matriz cultural occidental y globalizada que tenemos en América Latina, ya que nos aporta enfoques, valores que promueven una mayor armonía con la naturaleza, con una sociedad más justa y equitativa, y un mayor respeto a las tradiciones y a las diversidades. O sea que su incorporación filosófica al pensar la cultura creo que nos puede dar un enfoque más holístico y equilibrado del que yo hablaba hoy para el desarrollo del ecosistema cultural en nuestra región y que de alguna manera neutralice el egoísmo social y la cultura del consumismo exacerbado al cual somos sometidos diariamente. Cambiamos. Me gustaría compartir esta idea con ustedes, ya que estamos hablando de las industrias, de los consumos. Nosotros estamos desarrollando hace tiempo la idea del consumo y la nutrición cultural. No es que la hayamos inventado. Estamos basándonos en algunos patrimonios que tenemos en Uruguay, o incluso Violeta Gemsi de Gainza, que fue una docente excelente, también hablaba de la nutrición. Aquello de que el arte, en el caso de la música, que es energía, vibración, que nos construye y nos transforma. Por ejemplo, un bebé, yo no sé si dicen ajó acá, los bebés, la primera palabra que dicen los bebés, ajó, o el primer balbuceo. Cuando un bebé logra decir ajó, ya es otra persona. Logró asimilar un mensaje, un sonido que vino de su exterior, lo metabolizó, lo pasó por su sensibilidad y pudo elaborar ese sonido para devolverlo al mundo, para comunicarse con él. La música nos construye y nos transforma. Ya no somos los mismos después de haber escuchado una canción o una hermosa obra como escuchamos hoy. Sin embargo, eso parecería que no es importante. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para mí doloroso. Uruguay está muy orgulloso, y yo también, del programa Ceibal, que es un programa que se instaló en el año 2005 con el primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay, donde se le dio una computadora y conexión a cada niño en la escuela pública. Uno entraba a la escuela y lo recibían con una computadora. Con computadora. Eso generó una brutal... bueno, hoy tenemos niños que ganan premios internacionales diseñando robots y ese tipo de cosas, ¿no? Pero desperdiciamos en ese camino la herramienta cultural que implicaba tener una computadora. Tanto es así que hasta el día de hoy no hay canciones infantiles de calidad. Con todo lo que hay en América Latina, no le estamos ofreciendo. Lo que hacen los niños es volver a consumir lo que el mercado les propone a través de esas computadoras.
Y uno va a un colegio, y supongo que no es muy diferente aquí, porque en América Latina lo he visto, dice, ¿dónde está la biblioteca? Ah, ahí. ¿Dónde está la discoteca? ¿Discoteca? No tenemos. Como que escuchar música fuera un accidente de la naturaleza y que todo el mundo conoce los patrimonios que existen, que hoy son brutales, pensados en infancia por lo menos, y no hay, los padres no lo conocen, las familias no los conocen, el mercado no los... Ahora, por ejemplo, aparece una plataforma que con las paramétricas te van llevando a determinados lugares. Bien. Uy, 5 o 15. Lo intenté. Sí, bueno. Entonces voy a ir directamente a la próxima. La otra, ahí va. Simplemente para reflexionar sobre esto. ¿Qué pasa si miramos la cultura desde el punto de vista del mercado, de la industria, como consumo? ¿Y qué le pasa si miramos la cultura como nutrición, desde los derechos? Esto todos lo sabemos. Yo simplemente me puse a jugar y a ordenarlo, ¿no? Es decir, si yo pienso que la cultura es un objeto de consumo desde el punto de vista del mercado, se construye con un modelo industrial. Si pienso que la cultura me nutre desde el punto de vista de los derechos, puedo pensar que es un modelo agrícola. ¿Sí? Fíjense, el consumo genera homogeneidad y por lo tanto es acrítico, no cuestiona. En cambio, el modelo opuesto apuesta a la diversidad, con lo cual nos da herramientas para criticar y cuestionar, y elegir y exigir. Por lo tanto, el resultado es culturalmente mediocre en una parte y en la otra es culturalmente creativo. Ese pensamiento industrial genera en la cultura, y lo hemos escuchado una y mil veces, la gestión, los recursos, ¿no? Y genera necesidades, crean necesidades que después hay que satisfacer. ¿Con qué? Con productos que necesitamos poseer. Y muchas veces desarrollamos la ansiedad de poseerlos. Y muchas veces la gente se endeuda. Y muchas veces cuando ya lo tenemos ya no nos interesa y queremos el otro. Fíjense con lo opuesto, el pensamiento agrícola nos genera que la cultura se siembra, se riega, se cuida, se cosecha y se cultiva con paciencia. Y no da productos, da frutos. Un proyecto busca resultados, el otro valora procesos. Un proyecto es un modelo excluyente, busca a los talentos para desarrollarlos, impulsarlos. El otro proyecto es un modelo inclusivo. Y hay una frase ahí hermosísima de Herbert Reed que dice que cada ser humano es una clase especial de artista. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ejercer el lenguaje artístico. Por lo tanto, hay dos modelos educativos. La educación artística, que busca formarnos como artistas y darnos una información básica para saber quiénes eran los popes de la música, quiénes fueron los grandes autores. Y por otro lado está el de la educación por el arte, que tiene su máximo exponente en Argentina, en Uruguay, ahora acaba de fallecer Salomón Azar, que fue un pionero. En Brasil, creo que en Colombia también hay desarrollos con la filosofía y la educación por el arte, que de alguna manera compone esos dos modelos, ¿no? Aquel dice que el artista es una clase especial de ser humano. Ambos coexisten dialécticamente. Pero si solo ponemos el énfasis en uno, estamos distorsionando la realidad de la cultura. Por favor, pasamos a lo último y ya voy cerrando. La música... quería cerrar con esto. Esta frase de Carlos Galicia, que es un joven compositor guatemalteco, resume muy bien todo lo que, si vemos la cultura como un fruto, ¿no? Los frutos de un árbol son peculiares. Protegen del exterior a las semillas, las alimentan, las cuidan y las preparan hasta que éstas crecen en la nueva tierra. Pero el fruto no únicamente se cuida y se alimenta de sí mismo, también alimenta a los seres vivos que están alrededor. Gracias al fruto, las semillas del árbol se propagan por el campo y su esencia trasciende su propio ser. ¿No es una linda definición para la cultura? Hermosísima, ¿no? Me despido. Creo que se me agotaron los 5 minutos y me quedé con la mitad de la conferencia. Hacemos otra después, no se preocupen. Simplemente necesitamos en América Latina sostener una idea
de ecología cultural, inclusiva y democrática, que fomente la creatividad, la participación y el protagonismo ciudadanos, por sobre todo respetando y honrando las especificidades de los diferentes saberes acumulados en las diferentes músicas, en los diferentes territorios y estratos sociales. Que es imperioso la actitud de hilvanar respetuosa y sinérgicamente la diversidad que nace en la sociedad civil, que es portadora de sabidurías ancestrales y de prácticas artísticas patrimoniales, con el poder que tiene el Estado para crear y sostener políticas culturales que nutran y potencien los ecosistemas musicales y culturales. No solamente, parafaseando, para ejercer la música, sino para promover seres libres que sean base de una ciudadanía creativa y propositiva en el ejercicio de sus derechos humanos. En definitiva, propongámonos transitar un camino al buen vivir desde el arte y la cultura. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, de nuestro escritor Galeano, y creo que se aplica a lo que estamos haciendo hoy, que el futuro es posible imaginarlo y no solo aceptarlo. Está en nosotros transformar, mejorar y lograr esas cosas que hace mucho tiempo, también como decía Eliezer, estamos soñando con ellas. Así que bueno, les pido un gran abrazo, les doy. Y la esencia creo que está transmitida y en estos días vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir intercambiando y me parece que es algo que nosotros tenemos que defender y celebro que el Estado colombiano lo esté haciendo, la particularidad y el derecho que tenemos como ciudadanos de este hermoso continente a construir nuestro propio destino también desde la cultura. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias.